La oposición criticó el aumento propuesto por el gobierno para el salario mínimo. El Ejecutivo planteó un alza de 0,4% real, lo que equivaldría en la práctica a 1.500 pesos, un reajuste basado solamente en la inflación. Conversábamos sobre este tema en contacto con la presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada Gael Youmans. ¿Cómo está, diputada? Gracias por conversar con nosotros. Hola, buen día, Sebastián. Buenos días. Diputada, bueno, ustedes desde la oposición en general han sido muy críticos con la propuesta que ha planteado el gobierno para este reajuste de 0% real, ajustado solo por la inflación. En el contexto en el que estamos, el gobierno ha puesto énfasis en que es una medida o una decisión responsable. ¿Qué les parece a ustedes los argumentos que ha entregado el gobierno para justificar este reajuste? Sí, o sea, la medida a mí me parece que es una burla, una provocación para los trabajadores. El decir que se va a aumentar 1.500 pesos, la verdad es que es una provocación. Yo, de hecho, el otro día nomás me compré unas mascarillas que me costaron más de 2.000 pesos, 3 mascarillas, o sea, no alcanza ni siquiera para eso. Y frente a esa situación, yo creo que el gobierno se le olvida que venimos de un contexto que es complejo, de una crisis social y política, en donde este era uno de los temas, ¿cierto? Que el salario no alcanza para poder solventar necesidades básicas para una familia, porque no está, y la lógica del ajuste y de la negociación sobre el salario mínimo no está hecha sobre la base de poder superar un índice que establece el Estado, que es la línea de la pobreza. O sea, ni siquiera se supera, no se alcanza a cubrir ese monto. Tampoco hay un diseño que nos permita en un corto plazo el poder decir que de aquí a tantos años el Estado va a pagar un salario mínimo, o más bien el Estado va a definir un salario mínimo que va a permitir cubrir la línea de la pobreza. Entonces, ¿Diputada? Esa es una demanda básica de los trabajadores. Pero el gobierno, para ir recogiendo los argumentos que ha planteado el ministro Briones, el gobierno dice que estamos en un escenario completamente distinto. Lo que se discutía en octubre pasado es muy diferente a lo que se discute hoy, con un mercado laboral que está deteriorado, con 1,8 millones de puestos de trabajo perdidos en los últimos 12 meses. Y evidentemente que el salario mínimo y su valor tiene un efecto también en el mercado laboral, en su funcionamiento. ¿No es eso un acto de realismo finalmente? O sea, que yo creo que hay varias cosas, porque cuando se discute el salario mínimo en una situación económica más favorable, como la que teníamos anteriormente, en donde se hizo una negociación, pero que tampoco llegó a superar la línea de la pobreza en el diseño establecido por el gobierno, ahí tampoco se sube de manera de lograr ese objetivo el salario mínimo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la buena racha, ¿cierto? Hay que cuidar la situación económica, y ahora que estamos en un contexto más complejo económicamente tampoco. O sea, nunca hay voluntad política para poder establecerse ese como objetivo. O sea, ni siquiera lo digo para alcanzarlo este año necesariamente, sino tener un diseño de definición, de fijación del salario mínimo que nos permita cumplir ese objetivo, que me parece que es un mínimo de dignidad. Entonces, yo creo que ahí, en esa materia, a pesar de la situación económica en la que nos encontramos, está mal fijada. Pero, diputada, la definición del salario mínimo. ¿Cuál cree usted que sería un reajuste razonable entonces a realizar ahora, en este contexto en el que estamos? Sí, bueno, a mí de partida creo que la fijación de un aumento de 1.500 pesos creo que... ¿Pero cuál sería la propuesta, considerando el escenario del mercado laboral que le mencionaba? O sea, yo creo que ahí hay varias cosas, porque el gobierno también ha señalado como una forma, ¿cierto?, de complementar para que todo el gasto no lo conlleven las empresas, argumentando que las microempresas deben solventar gran parte de ese gasto y que están en una situación económica compleja. Dicen que mediante el ingreso mínimo garantizado sea una forma de complementar. Claro, es otro punto. Que claro, ese es un punto distinto, ¿cierto? Yo creo que respecto a eso, por eso decía, o sea, a mí me parece que la política es una discusión que es un poco más amplia, ¿cierto? Que solamente fijar el salario mínimo para hoy, ¿cierto? Sino que más bien para decir, no sé, el próximo año se va a establecer un salario mínimo que nos permita de aquí a mediados del próximo año poder alcanzar a superar la línea de la pobreza. O sea, creo que hay una fijación en materia económica, que lo han dicho también economistas de la Fundación Sol, han sido también bien tajantes en esta postura, que
el diseño de la fijación del salario mínimo debería tener consideración la suficiencia de las necesidades básicas de una familia. Y creo que eso es la primera parte. Lo otro, respecto al ingreso mínimo garantizado, que es la propuesta que establece el gobierno, yo ahí le veo el problema, que es una política focalizada, por lo tanto no acceden todos los trabajadores que actualmente tienen el salario mínimo, por lo tanto solo algunos van a poder acceder a ese complemento, no todos, porque hay que estar en el registro social de hogares, hay que cumplir requisitos, ¿cierto? Ya hemos visto cuáles son las consecuencias de las políticas focalizadas hasta la fecha, en donde no toda la población, los trabajadores han podido acceder a ella, sino que solamente algunos, y hay una gran crítica al respecto. Diputada, o sea, todos los parlamentarios no han dado esas críticas. Efectivamente hay requisitos como el ser trabajador dependiente, que el sueldo bruto sea menor a 384.000 pesos, que esté dentro del 90% de los que están en el registro social de hogares. Hay requisitos mínimos, pero logra efectivamente generar un suplemento para el ingreso de los trabajadores que reciben el sueldo mínimo que le permite llegar a los 300.000 pesos líquidos. En ese sentido, el ministro decía, si es que subimos el salario mínimo, lo que estamos haciendo es ahorrarle plata al Estado solamente, pero la carga va a seguir estando sobre los empresarios, y no sobre todos los empresarios, porque 3 de cada 4 puestos de trabajo de personas que ganan el sueldo mínimo están en pymes, que hoy día están en una situación súper complicada. No, yo estoy de acuerdo que la situación compleja de las pymes, el Estado debe hacerse cargo, pero para eso, entonces, fijemos políticas de inyección de recursos económicos que sean más suficientes que lo que se ha generado hasta la fecha respecto de ese tipo de empresas, porque, a ver, acá, de hecho, hay comunicados públicos, hay pronunciamientos por parte de las pymes en donde han criticado la insuficiencia de las medidas para apoyarlas a ellas. Incluso hace poco, respecto a la agenda de reactivación económica en materia tributaria que se generó por parte del gobierno, Convergencia Nacional de Pymes señaló la insuficiencia, pero que también se las utiliza como escudo. ¿Y por qué digo eso? Porque lo señalan ellas mismas, que al utilizarlas a ellas como excusa, también de contrabando ingresan artículos y medidas que las terminan beneficiando a las grandes empresas. Entonces, en esta materia, solo para terminar, nosotros hemos dicho y hemos sido tajantes con el gobierno que hay que hacer una diferencia. No es lo mismo una gran empresa que una pequeña y una microempresa. Y que las políticas, entonces, se focalicen a poder realmente beneficiar a las pequeñas y a las micro, pero no por responder a esa necesidad, también subvencionar y proteger a las grandes empresas, que en este caso, si tienen recursos para pagar un aumento al salario mínimo, que lo hagan, pero que no utilicen a las microempresas como escudo. El tema es que, y entendiendo ese punto y acogiendo ese reclamo que han planteado algunas de las pequeñas y medianas empresas, el tema es que subir el salario mínimo más allá de lo que se está proponiendo hoy día sería una carga extra para esas pymes, ¿o no? De todas formas, que respecto a eso, el Estado debe generar una inyección económica de recursos para que esas empresas puedan pagar esos salarios mínimos. O sea, creo que de eso se trata. De si esa es la necesidad, ese es el objetivo, perfecto. Que el Estado entonces corresponda económicamente para que se puedan hacer cargo de esa obligación que tienen con sus trabajadores. Pero no que no se utilice como excusa a las pequeñas y a las medianas empresas para también subvencionar con plata recursos del Estado, que son de todas las y los chilenos, terminemos subvencionando a grandes empresas que sí tienen recursos y ganancias económicas para pagarle a sus trabajadores. Quiero poner un ejemplo. En la Ley de Seguro de Desempleo nosotros le pedimos al gobierno separar, distinguir entre grandes, pequeñas y medianas. Pero finalmente no se hizo. ¿Y qué vimos respecto a la Ley de Seguro de Desempleo? Que esas grandes empresas como Cencosud hicieron reparticiones millonarias de utilidades y aún así se acogieron a la ley. Y por lo tanto vimos perjudicados los ingresos de los trabajadores que pagaron con su propio seguro de cesantía sus salarios. Entonces, de eso estamos hablando, que no cometamos más injusticia en este tipo de política y que nos hagamos cargo de una necesidad, porque si estamos en esta crisis económica, eso afecta también a los trabajadores, tienen menos recursos, no pueden financiar ciertas necesidades básicas, o sea, no solamente afecta a las grandes empresas, también a los trabajadores. Sin duda. Diputada Youmans, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, que estés bien.